Bueno, hola a todos. Me presento otra vez. Mi nombre es Ana Clara Giannini. Vengo de parte de Otro Pulso y de Picasitos. Juntos estamos haciendo un ciclo de historia del arte. En este caso fue historia del arte de un poco de las mujeres, de distintos movimientos. La clase pasada fue del impresionismo y en este caso nos convocan las muralistas mexicanas. Eh, es interesante un poco hacer fuerza entre todos para volver a ponerlas en el lugar que se merecen. Hablamos, cuando decimos muralismo mexicano, ya tenemos en mente un par de artistas, todos ellos hombres, y tal vez si pensamos en una muralista mexicana se nos viene a la mente Frida Kahlo, pero vamos a ver que realmente es una de muchas exponentes más. Cuando hablamos de muralismo mexicano, estamos hablando de un movimiento que se va a dar desde 1920 a 1970 aproximadamente, en realidad un poco más, las producciones de artísticas siguen. Eh, ¿Por qué los murales? Porque tienen como interés el movimiento llegar a la mayor cantidad de gente posible, y los murales de edificios públicos, como los que nosotros vemos en las calles, con los grafitis, cuando vamos con el colectivo y pasamos y los vemos, están más a la mano, es algo que podemos ver todos. Y no es necesariamente un arte acotado, aristocrático, para aquellos que pueden consumirlo, que pueden acceder a las obras. Entonces, realmente el muralismo en sí va a ser ya por una cuestión geográfica, física, tangible, va a estar disponible para todos. Se da en un marco muy particular, al igual que muchos otros movimientos en América Latina, como el modernismo en Brasil, como los movimientos identitarios en Argentina. Una vez que nos independizamos todos de la corona española, empezamos a ver, bueno, de a poquito quiénes somos, qué tenemos en común, nuestras raíces, a construir lo que es un patrimonio eh, nacional, qué somos como nación, cómo hacemos para construirnos como nación, cómo se construye una nación como identidad, y tiene que ver esto de un pasado común, creencias en común, un idioma en común, a pesar de que después dentro de cada uno de estos países haya distintos eh, idiomas anteriores, o dialectos, como en el caso de Italia, que de golpe tienen el italiano eh, toscano, pero que después en sus distintas regiones van a tener sus dialectos. Bueno, es lo mismo. Esto de que haya un idioma común refuerza a lo que es la identidad, es tener algo en común con el otro, es tener un pasado común, una creencia común, un idioma en común. Y esto viene también de la mano de todo un movimiento posterior a la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, que se dio el 20 de noviembre de 1910, como para tener una noción de en qué periodo de la historia estamos, no porque me interese particularmente la fecha, pero sepamos que es a partir de 1910, Revolución Mexicana. Sacan a Porfirio Díaz, se va el porfiriato, como le dicen los mexicanos, y asume el poder Álvaro Obregón, que viene de la mano de la clase media baja, la clase baja y los mestizos. Estos mestizos que van a ser objeto de representación en un montón de obras. ¿Por qué nos interesan los mestizos? Porque es fruto del intercambio, del cruce entre estas dos culturas, la cultura local en América y la cultura que viene de afuera, que va a ser la española. Y ya lo tenemos desde el inicio. ¿Por qué? Porque Cortés y la Malinche se cruzan y de eso comienza el linaje mestizo. La Malinche es la mujer que va a ser la traductora de Cortés con los locales y los españoles. Un poco también esto de reflotar quiénes fueron estas mujeres y cuáles fueron sus funciones ya desde el inicio. Y lo mismo con Pizarro en la zona de Perú, y si nos vamos un poco entonces más al sur, que Pizarro con la hermana de Atahualpa. Entonces también se cruzan y entre ellos nace este linaje. Entonces estos mestizos, que somos en realidad hijos de América, este cruce que va a haber, somos hijos de los pueblos originarios americanos y somos hijos de los españoles. No voy a entrar en el tema político de si los pueblos originarios, las tierras, esto es de quién, no voy a pisar ese tema.
pero sí me interesa que los frutos de ese intercambio, de ese cruce que hubo, es parte de lo que va a ser la iconografía del lugar. ¿Y cuál va a ser la intencionalidad? Esto de un poco dentro de lo que va a ser la revolución social, política, económica, que va a venir de la mano de esta revolución mexicana, va a venir también una revolución cultural, una revolución del sistema educativo. O sea, lo ponen, Álvaro Obregón va a poner a Vasconcelos, a José Vasconcelos, como director de educación, porque y lo que va a interesar va a ser la mejora en los programas educativos, esto de conocernos a nosotros quiénes somos, bogar por una formación eh, eh, en lo cultural, digamos, en, en que haya un pasado común, en que cuando ellos asumen, se encuentran que el 80, casi 90% de la gente era analfabeta. Entonces, ¿cómo hacemos para que la educación llegue, para que mostrarles quiénes somos, cómo somos todos? Entonces, no hay mejor cuestión que acompañar a las palabras junto con las imágenes, reforzarla. Imagen, palabra va a ser clave. Entonces, el muralismo mexicano se va a hacer eco de este orgullo del pasado indígena, de la noción de identidad como tal, como quienes somos, rescatar las raíces nacionales, ir a las fuentes autóctonas. Y cuando hablamos de lo autóctono, y hablamos de muralistas, y hablamos de mujeres, y hablamos de artistas mujeres mexicanas, la primera que se nos viene a la mente, siempre, y va a ser así, es Frida Kahlo. Eh, y está bien que así sea. Ahora voy a compartir pantalla, bueno, me aparece otra artista, pero vamos primero a la primera. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, a Frida Kahlo, con una obra del 42, que es Autorretrato con Chango y Loro, que tenemos al monito y al lorito, y tenemos a la Frida Kahlo con las trenzas y la tela que le pasa por entre medio de la trenza, con ese vestido típico, y en el fondo tenemos las plantas de, ay, me sale maíz, pero maíz es el choclo, pero, ay, bueno, plantas típicas, legumbres típicas de, de México, las espigas de, bueno, ya me va a salir. En fin, y vemos que Frida Kahlo, pensamos en esto autóctono, porque enseguida estamos pensando, ay, las cejas que se las deje, los bigotes, y no hablemos de esos temas en temas de cuarentena, en momentos de cuarentena, porque es fatal. Pero bueno, tenemos cómo están sus atavíos, cómo está colocada ella, etc. Y no podemos dejar de nombrarla a María Izquierdo. Si vamos a María Izquierdo con el autorretrato de María Izquierdo, pasa exactamente lo mismo. Esto es un autorretrato del 46. María Izquierdo también se representaba de forma autóctona. Todas las artistas que van a estar en esa época, y que es un grupo enorme, porque van a ser mujeres que van a ir de la mano, va a haber mucha confraternidad, o sea, el tema de la sororidad que se dice ahora, en ese entonces también estaba. Y la vemos a María Izquierdo con esos aros y el collar y esa ropa con alrededor esa puntilla con el zigzag típico en como las representaciones autóctonas de la arquitectura, también ella con las trenzas y con estas telas entrecruzadas en las trenzas, sus ojos rasgados, las cejas también bien tupidas, pero no unicejas, y esos labios bien rojos. Entonces, vamos a ver que no va a ser Frida Kahlo el único exponente, que es un movimiento en conjunto, que es un movimiento que va en masa, que van a ser muralistas porque van a participar de muchos murales, porque les van a otorgar murales que después se los van a quitar como bueno, algunos casos que ya vamos a ver, pero sobre todo con María Izquierdo, justamente, que acá la tenemos, esto de que le habían otorgado unos murales de palacios públicos y bueno, le dijeron que sí, les gustó el boceto que había hecho, etc. Pero de golpe se retrasaron en decirle, ok, empezá,
y lo que había pasado era que habían consultado al trío dinámico de muralistas que Orozco, Rivera y Siqueiros, entonces eran ellos los popes de los murales, y de hecho nosotros decimos muralistas mexicanos y estamos pensando en ellos tres, o sea que también nosotros tenemos un poco que salirnos de esa plataforma, de esa bajada historiográfica, de esa bajada de la historia del arte que nos metió, que en realidad ellos eran los muralistas y son muchísimos más, o sea, mujeres y hombres a los que también hay que hacer justicia. Pero bueno, nosotros nos vamos a encargar puntualmente por el ciclo que nos compete de las mujeres muralistas, puntualmente. No serán solamente, sí, acá me preguntan, son tres, entonces son Diego Rivera, Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, los tres los muralistas de Siqueiros. Tenemos un mural acá en el museo que está atrás de la Casa Rosada, que es interesante para ir a ver, muy interesante ese museo, y en ese mural participó también Berni, participó Spilimbergo, en fin, varios artistas argentinos. Pero bueno, en fin, volviendo un poco, nuestra gran representante, o sea, la primera que pensamos en sí cuando hablamos sin saber en profundidad sobre las mujeres mexicanas, es en Frida Kahlo. Pero vamos a ver que son un grupo mucho más armado, o sea, tenemos a Leonora Carrington, María Izquierdo, Rosa Rolanda o Covarrubias, porque también se iban casando, iban cambiando sus apellidos, como se hacía en esa época, Olga Costa, Lola Cueto, Lola Álvarez Bravo, Fanny Rabel, Rina Lazo, en fin, y vamos a ver que muchas son nacidas y criadas en México, y muchas otras o sea, nacieron, por ejemplo, en Alemania o en Inglaterra, etcétera, y se mudaban a México y ya se quedaban a vivir en México y fallecían en México y quedaban nacionalizadas mexicanas, elegían la cultura mexicana, la adoptaban como propia. Pero bueno, vamos a ver un poco lo que está pasando en ese entonces, tanto a nivel, o sea, en México como a nivel latinoamericano, que ya se empieza a mover como un bloque, es esto de ir por un arte propio, por un arte nacional, por un arte que refleje nuestro territorio, nuestro patrimonio, nuestras creencias, lo folclórico, la música, las danzas, la comida, eh, las creencias, eso es de patrimonio intangible, que es lo que se va heredando de generación en generación, que muchas veces el patrimonio tangible no nos llega hasta nuestros días, se pierde, no está, y lo que continúa con las tradiciones de nuestros antepasados, finalmente son todas estas tradiciones orales, la oralidad que se pasa de boca en boca y de generación en generación, y que conserva un poco la historia que heredamos, digamos. Tenemos después una obra que elegí de Frida Kahlo, porque no podemos no hablar de Frida, pero vamos a empezar entrando en calor con Frida, que es la que conocemos. Frida Kahlo, tenemos este autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos. Frida Kahlo viaja con Diego Rivera, esto de que ella lo acompaña a Diego a Estados Unidos, esto de que las mujeres siempre acompañando a los hombres, entonces vamos a tener a distintas artistas como María Izquierdo, de la que hablábamos recién, que es la ex esposa de Rufino Tamayo, otro muralista, otro gran artista mexicano, que no está entre los tres popes de los que hablamos, dentro del trío dinámico, no está Rufino Tamayo, y sin embargo un gran artista. Vamos a tener también a Rosa Rolanda, que es esposa de Miguel Covarrubias, entonces va a ser Rosa Covarrubias, algunos la buscan como Rolanda, otros como Covarrubias. Entonces vemos a estas mujeres que están acompañando a sus maridos, y eran unas artistazas impresionantes. Y tenemos entonces que repito, tenemos entonces a Frida Kahlo en esta obra en particular, que está parada en el medio, hace como de linde entre Estados Unidos, entre México y Estados Unidos como objeto limítrofe, un Estados Unidos que está demarcado por una bandera que
simbólica absoluta de, bueno, esto es Estados Unidos, que está un poco tapada por ese vapor que sale de esas chimeneas, de la fábrica de Ford, porque justamente las chimeneas tienen cada una letra que dice Ford, y debajo de esos caños vamos hacia los generadores, hay unas lámparas y hay un motor, y ese motor, ese generador que se conecta con las plantas del otro lado. Entonces, esos generadores que sacan la energía de esas plantas autóctonas mexicanas, que marcan como, bueno, ok, esto es Estados Unidos, sus fábricas, todos sus avances tecnológicos, un territorio que está absolutamente comunicado con el mexicano, porque es todo lo mismo, o sea, es parte del mismo territorio, salvo por ese limítrofe, y que se nutre del suelo mexicano. Arriba de eso tenemos las vasijas y las cerámicas típicas, autóctonas de las primeras civilizaciones mexicanas, que denotan la historia de México, la cultura mexicana. No en vano también Frida está vestida de esa forma. Frida también va a hacer un llamamiento a sus raíces autóctonas a partir de la forma en la que se peina, la forma en la que se viste, los collares que usa. En este caso no está esos collares, pero ella va a tener 2 collares de jade, que le va a haber regalado Diego, y van a ser sus collares preferidos, y esos collares de jade, que son las cuentas verdes, el jade es una piedra semipreciosa, que va a ser muy importante para muchas civilizaciones precolombinas, porque era considerada una piedra bellísima, una piedra prácticamente preciosa para ellos. Y esos collares los va a tener Frida en muchos de sus retratos, se va a repetir ese collar, lo pueden buscar que los van a ver. Detrás de esas cerámicas, bueno, tenemos una calavera, también típico de las fiestas folclóricas y de la relación que tienen los mexicanos con la muerte, como no algo nefasto, sino como una continuidad, como que no termina, sino que se transforma esa vida. Y finalmente en el fondo tenemos la base piramidal con el sistema tablero-talud que es este sistema que sube y baja como si fuera una escalerita, que ya se remonta a los teotihuacanos, y sobre esa base piramidal vamos a tener a la dualidad, al sol y la luna, que se cruzan, y de ellos, o sea, de ese enfrentamiento, una tormenta que baja cual rayo sobre ese templo que ya no se encuentra más sobre la base piramidal, sino como que quedó la base de todas estas creencias, pero que muchas cosas se fueron perdiendo, o sea, es lo que nos quedan como yacimientos arqueológicos sobre los que después se va a ir fundando en México. Y cuando hablamos bueno, estos rituales, podemos pasar, por ejemplo, a Lola Cueto, que va a ser una pintora, escritora, diseñadora, marionetista, y lo que llama mucho la atención son sus técnicas. Este es un grabado donde vemos a danzantes de Huejotzingo en un carnaval, esto también del patrimonio cultural intangible, los carnavales, las creencias, y si vemos, las siguientes obras van a ser la India oaxaqueña, que es preciosa, que es un tapiz. Entonces tenemos como técnica también los tapices, esto de que también se continúen ciertas técnicas que vienen de mucho antes, y la vemos a esta India oaxaqueña, con la trenza, con los collares de jade, con los vestidos típicos, en un paisaje clásico, donde están estos cactus que podría llegar a ser el nopal como el cactus clásico mexicano, que también se remonta, bueno, ese pájaro de fondo, pero que también lo podemos conectar al águila, o sea, el tema del perro o el felino, entonces hablar del jaguar y del águila, y por qué tan importantes, porque son los dioses principales, y el águila que va a estar presente incluso hasta la bandera mexicana, con el escudo nacional, que es el águila que sostiene la serpiente sobre un nopal que está puesto en una chinampa, que está puesto sobre el lago Oaxaca, o sea, sobre el lago Texcoco. El lago Texcoco, que estaba en el medio de México,
donde se asentaron los aztecas, a partir de esta leyenda que dice que el papá de Quetzalcóatl les dijo que cuando vean un águila con una serpiente en la boca parada sobre un nopal, ahí van a tener que construir, ahí podían construir su imperio, literalmente eso fue en el medio del lago, entonces ellos construyen Tenochtitlán sobre las chinampas, que es un método de construcción de tierra y raíces, y, en fin, para poder poner cultivos y de ahí construir, de ahí que Ciudad de México está construido sobre un lago, porque Ciudad de México se construyó sobre la capital Tenochtitlán, que está construida sobre el lago, y por eso los hundimientos a su vez. Y entonces esto de estas figuras animales son clave para toda la cultura mexicana porque denotan distintas cuestiones. Otra de las obras de Lola Cueto es Mercado, es otro tapiz hermoso. Acá vemos a una especie de chola, no es una chola, tiene otro nombre que ahora obviamente no me sale, pero la chola es de Bolivia, las tegua, bueno, ya me va a salir el nombre de las cholas mexicanas, que también las pintaba Rivera y las conocemos, que son las que tenían las calas, se ve el sombrero y se ven las trenzas de fondo. Bueno, en este caso no son calas, son otras flores, puestas en un mercado típico, donde hay una mujer con un niño, y están las vasijas y están las cerámicas, que son muy importantes también para rescatar, porque tienen una tradición de cerámica, de alfarería, importantísimo en México. Tenemos, por ejemplo, una de las manufacturas más importantes mexicanas es la de Cholula, que queda en Puebla. Y si vemos, Cholula se fusionó con una manufactura que vino de España, que era la de Talavera de la Reina, y la fusión de la de Cholula, que está en Puebla, con la de Talavera de la Reina, dio fruto a Talavera de Puebla, que es otra manufactura que va a ser después de la conquista, que importantísima, y que va a también esto de notar el tema de la presencia de las cerámicas y de la alfarería en México, y bueno, lo vemos en este tapiz. Otra gran artista, bueno, podemos ver, antes de seguir con otras, podemos volver a María Izquierdo, que habíamos visto su retrato. De María Izquierdo tenemos además esto de, va a ser la primera mujer mexicana en exponer en Estados Unidos en 1930. Ella va a viajar con Rufino Tamayo, van a exponer juntos, pero a ella le van a ofrecer una muestra solo para ella en el Art Center de New York. Y ella expone ahí, y esto es todo como un evento. La primera mexicana en exponer en Estados Unidos. ¿Y cuántos conocemos a María Izquierdo? Entonces, acá podemos ver que tienen, esto es Adán y Eva, entonces esto de la confluencia, del cruce entre dos culturas, tenemos Adán y Eva realizados en una manera un poco naif, un poco más infantil, si se quiere, con un árbol que es un tronco del que prácticamente salen, parece un pino más que nada, salen estas manzanas, con una serpiente como dura, tosca parecería, pero no me gusta el término tosco, sino más lisa y abstracta, digamos, que sostiene esta manzana, un Adán que extiende la mano para agarrar la manzana que le está dando esa Eva, con una manzana un poco más grande entre medio de ellos, cortada al medio, y unos ángeles hechos en cerámica en el fondo que los acompañan. Es un altar típico mexicano. Y de María Izquierdo, hablando de altares, vamos a ver el de la Virgen de los Dolores, que es, los altares van a ser parte de esta tradición, los vamos a ver cada vez que se le hace el culto a la muerte, y esto es, bueno, un poco esto de reflotarlos en la memoria, o sea, estas mujeres, nombrarlas, si uno no las nombra, si uno no las trae, quedan en el olvido. Y si quedan en el olvido, es una forma de que mueran. Entonces también como esa tradición de el ánima no puede cruzar si no se le pone ofrendas
en ese altar, bueno, esto es lo mismo, es una forma de ponerle ofrendas a estas artistas mujeres. Y está en nosotros hacer esas ofrendas para que estas mujeres no queden en el olvido. Y entonces, ellas no solo van a ser artistas mujeres, sino que van a retratar sobre todo a mujeres. Esto de que la artista se mueve del lugar, o sea, perdón, que la mujer se mueve del lugar, que deja de ser la retratada, la modelo a la que el pintor retrata para ser ella la pintora, que va también a retratar una modelo, pero ella como pintora, y que pone a la modelo ya en otro lugar, denota otra cosa. Bueno, en este caso es la Virgen de los Dolores a la que se le hace este altar, con estos banderines de colores que estamos acostumbrados a ver en los cumpleaños. Bueno, nosotros usamos esas guirnaldas, ellos hoy por hoy lo vemos hasta en los balcones, mucha gente cuelga esos banderines de colores típicos mexicanos, que tienen que ver con eso, como un banderín pasa a ser sinónimo, un símbolo de México, ¿no? Uno ve el banderín y ya dice México. Bueno, esto se logra a través de la transmisión de las imágenes. Después, bueno, María Izquierdo va a pintar a Mis sobrinas, se llama esto, es una obra de 1940, donde hay el color, la fuerza que tienen los colores, esos colores, no va a tener miedo de usar colores. Así como Frida Kahlo, que usa ese mismo tipo de colores para esos mismos trajes, están sus sobrinas, una de amarillo y una de rojo, la de amarillo con las trenzas, la de rojo con el moño en la cabeza y con otra trenza también, y ella con unos trajes también bien autóctonos. ¿Dónde están sentados? No están en un interior, no es un retrato con un interior típico de fondo, sino que están en el medio de la naturaleza, de las plantas, del verde, de las flores, en su tierra. Este es su lugar, esto es su casa, esto es lo que las acoge. Además de María Izquierdo, como así para conectar con estas niñas, vamos a ver a Olga Costa, que bueno, representa a Niña en Rojos, también otra niña con esos ojos bien rasgados, con esa piel bien trigueña, morocha, con el moño de fondo, con los vestidos típicos, con un chal puesto con estos colores rojos y verdes, y una pollera con su pajarito. Es una obra del 54. Olga Costa, además, además de estos cuadros, va a representar, para ver el tema de los colores y de lo típico del lugar, vamos a tener a la vendedora de frutas. La vendedora de frutas también con un peinado con la trenza sobre la cabeza, con estas frutas típicas del lugar. No es un mural, es una obra muy grande que está puesta sobre una pared bueno, en un mercado, es una verdulería, son frutas típicas mexicanas, que prácticamente uno, entre la textura que ve, el color, prácticamente puede ver su peso, puede pensar en el peso de esas frutas, en el sabor que se nos viene a la boca, los colores, prácticamente podemos olerlas o recrear el gusto. Y además tenemos a la Niña de las Palmas también, que vamos a ver que esto de los niños, las mujeres, el mercado, la vida, esto de salir y mostrar qué es lo que tenemos alrededor. Y no más la mujer que está metida dentro de un taller o de una casa donde la vemos cosiendo, o el tema de la cocina, o los quehaceres domésticos, y no podemos salir al mundo a pintar o pintar otras temáticas. El cuerpo de la mujer también se va a ir revalorizando muchísimo, va a haber muchas fotógrafas mujeres que van a hacer desnudos, y acá, bueno, tenemos también a la Niña de las Palmas, una obra del 44, también con el pañuelo en la cabeza, con esos atavíos clásicos. Pero además, Olga Costa va a hacer murales. Acá tenemos un ejemplo, va a hacer murales, en este caso con José Chávez, son unos murales muy grandes, que va a ser en un balneario en Morelos, que son casi 200 metros cuadrados de mural, de mosaicos, de vidrio, y como podemos ver en este caso,
está representando las aguas, ¿y cómo las representa? Prácticamente el movimiento de las aguas que hacen como un oleaje, como si fuera una greca, y que termina como en unas flores. Y esta representación es una representación típica que ya vemos en los murales de Teotihuacán, en la parte donde iba el embajador maya. Ellos recibían a los embajadores mayas, y en las ciudadelas, y vamos a ver que las aguas están hechas de esta forma. O sea que ellos se van a las formas primigenias para poder representar lo que buscan plasmar. Y además están lo que buscan representar, lo que buscan mostrar de su entorno. Y esta especie de ser de Dios que está sentado al lado de las aguas, también son representaciones que uno las puede asociar a distintas culturas precolombinas. No necesariamente casarla con una, pero sí nos lleva a distintas culturas precolombinas. Eh, Van a hablar de las sirenas es algo que van a estar presente como mitología también americana, no es solamente de los piratas europeos, también americana. Y entonces, cuando vemos, por ejemplo, esta otra parte de ese mural, de Sirenas y Naturaleza en Agua Hedionda, ahí en Morelos, en este caso estamos viendo un águila, una serpiente, mariposas, el saltamontes y el nopal, el cactus, el nopal, donde se paró el águila que cazó a la serpiente, y repetimos todo la leyenda, que también puede ser el águila que está capturando la serpiente, o pueden ser esta serpiente emplumada, Quetzalcóatl, como en Teotihuacán, que eran 4 linajes. Uno de ellos estaba representado por las águilas, el otro estaba representado por las serpientes, y que puede ser una lucha entre ellas. Lo mismo que las águilas con los jaguares en los aztecas, en las escuelas que había de los aztecas para los guerreros. Así que el tema se va repitiendo, esto de que ciertos animales son simbólicos y clave todo a lo largo de la historia mexicana. Eso en cuanto a Olga Costa. Otra artista maravillosa que vamos a rescatar y que es importante hablar de ella por la iconografía y por lo que va a representar y por cuál fue su camino, es Rosa Rolanda. Rolanda o Rosa Covarrubias. Es la mujer de la esposa de Miguel Covarrubias. Era bailarina, coreógrafa, diseñadora, fotógrafa, pintora, coleccionista. Vivía en Estados Unidos, nació en Estados Unidos, vivía en Estados Unidos. Fue becada para una gran bailarina, fue becada, le iba muy bien. Ellos se mudan a México y ella adopta a México. Eran muy amigos de Frida y de Rivera, quienes la ven pintar y la alientan a pintar. Bueno, este es un autorretrato de ella de 1939, vemos que se asemeja a los autorretratos que habíamos visto ya, simplemente tiene recogido el cabello de otra manera, pero esas cejas bien, en este caso bien demarcadas, pero son más finitas. Pensemos que también estamos cercanos a, esto es la década del 30 al 40, y que por más de que sea un arte del lugar y que buscamos un arte que sea propio o que tenga que ver con nuestro tipo de producción, sin copiar a los de afuera, estamos hablando de la década del 20, la década del 30, donde las cejas finitas, bien arqueadas, estaban también de moda. O sea, y ella era diseñadora, así que esto no le debe haber pasado, no debe haber sido ajeno, no le debe haber pasado por al lado. También en este otro autorretrato está rodeada de toda imaginería típica mexicana, el tema de las calaveras, el tema del esqueleto que le acaricia la cabellera, ella un poco como que se agarra a la cabeza, pero no la veo en un mal gesto, rodeada de todos estos recuerdos, de todo esto que hace a la memoria de un país, y no en vano ella con las manos en su cabeza. Y tenemos también uno de los primeros, si no el primer retrato que va a ser
de Dolores del Río. Dolores del Río es una artista, es una actriz mexicana, y fíjense la forma también, achinados, arqueados que tienen los ojos de esta actriz, también el tema de las cejas bien arqueadas, pero finitas, y los aros que va a tener puestos. Bueno, si nos vamos al tema de esto, de cómo uno se vestía, si vamos a Olga Costa, volvemos hacia atrás, a Olga Costa, a la vendedora de frutas, vemos que Olga Costa también tiene el trenzado y los aros típicos. Tal vez si le sacamos el delantal que tiene puesto, podemos pensar en el autorretrato de Frida, o en el autorretrato de María Izquierdo, o en las niñas de Olga Costa. O sea, esto de realmente ir a lo propio. También tenemos acá de Rosa Rolanda la niña con taco, la niña del taco, que me hace pensar mucho en una amiga mía que es de México, que llora por los tacos, que vive en Argentina, y llora por los tacos porque extraña los tacos, claramente no los tacos que comemos acá, que estamos acostumbrados a comer acá, que nos trae el delivery, ni los lugares mexicanos típicos de acá, sino la comida mexicana. Los tacos son muy distintos, los sabores son distintos, la masa es distinta con la que se hace, y bueno, es muy importante la comida. Acá lo que podemos ver es una niña que está acompañada, qué raro, por un perro, esto de la presencia de los animales, un perro que la mira, que prácticamente parece como que, bueno, se me está por caer el, que no se te caiga el relleno, porque estoy acá para comérmelo, eh, y que tiene los atavíos de la fiesta, claramente una niña que fue a una fiesta típica del lugar, típica mexicana, y bueno, participante, y está comiéndose un taco de los que se venden por la calle. Esto de mostrar cuáles son las costumbres, qué es lo que hace la gente, a dónde va a comer, qué come, qué festeja, cómo se visten. Y del otro lado, que se va la mirada, la tenemos a ella en primer plano, y la mirada que se nos va hacia el fondo, a ese festejo, y a ese otro niño u otro hombre que viene caminando con el disfraz de un esqueleto, el tema de la muerte. El culto a la muerte, qué tan distinto es allá a comparación con lo que es acá. Y no en vano, Rosa Rolanda, en este otro cuadro, tenemos a la niña con muñeca, y es una muñeca que tiene unicejas, o sea, que tenemos una pequeña muñeca de Frida. Y esto de que una mujer también copie a otra mujer artista, que busque resaltarla, que busque darle la importancia que necesita, y en el caballo un guitarrista con el típico sombrero de ala bien ancha mexicano. Y esta niña, bueno, con esta muñeca, con el trenzado y con mis cejas, que nos lleva a la Frida típica. Entonces van a ser muchas las mujeres, que van a estar presentes en la historia del arte, en la historia muralista, y no muralista, porque acá me preguntaban, muchas son en formato pequeño, o sea, de 40 por 50, pero también hay murales. Los muralistas, que también hacían murales, eran artistas, más allá, eran pintores más allá de los murales, así que pintaban también en caballete, que también de Diego Rivera tenemos caballete, tenemos mucha pintura en caballete que no es del tamaño de un mural, digamos. Lo mismo pasa con las muralistas mujeres, tenemos cuadros de todos los tamaños, igual que murales. Entonces, esto de un poco ir rescatando a las mujeres artistas, de acompañarlas, sí, sí, viva las mujeres, de acompañarlas, de que no caigan en el olvido, de hacerles justicia. Y ni hablemos de lo que pasa en el mercado. Sí, Frida vende y los muralistas venden conocidos, pero estas mujeres, alguna que otra, bueno, Rosa Rolanda aparece, bueno, María Izquierdo no aparece prácticamente, Rosa Rolanda, Olga Costa, sí, en Sotheby's y Christie's estoy diciendo, pero venden a 20.000, 30.000 dólares, no se comparan los precios que manejan estas artistas con lo que se vende un Frida Kahlo, con lo que se vende un Diego Rivera. Eh, y esto, bueno, está bien, son ventas en las que yo me fijé en 2011, pero si vamos a la actualidad, no es que 2011-2012, pasaron ya 8 años, no es que haya cambiado mucho en 8 años para estas mujeres. El trabajo que hizo una historiadora del arte argentina,
esto surge a partir bueno, hay muchas historiadoras que están haciendo el esfuerzo de ponerlas otra vez, sacarlas a la luz para que no queden en el olvido, pero hay una historiadora del arte argentina que escribió un libro sobre las muralistas que se llama Eclipse de 7 lunas, mujeres muralistas en México, de Dina Komisarenko Mirkin, que salió del subte y se encontró con un mural enorme que era el atentado a las maestras rurales, y vio que estaba firmado por una mujer y no podía creer que el mural lo había hecho una mujer. Y entonces se puso a investigar un poco más y llegó a estos libros, a hacer un libro. Tardó 3 años en hacer el libro, y no solo tardó 3 años en hacer el libro, sino que además tardó 7 en que se lo publicaran, porque las editoriales no se lo querían publicar si no figuraban también los muralistas hombres, si no figuraban los muralistas que todos conocemos, de los cuales ya hay un montón de libros escritos. Sin embargo, tuvo esta traba, no dio el brazo a torcer, y tardó 7 años, pero finalmente lo publicó. Así que si les interesa el tema y siguen buscando cosas, lo van a encontrar. Este es uno de esos libros en los que figuran estas mujeres. Y estas mujeres son muchas. Y esta es una selección. Y entre la selección, bueno, Aurora Reyes, que es considerada, bueno, me refiero el ataque a la maestra rural del 36, es de Aurora Reyes, que es la primera muralista mujer, la abuela del muralismo femenino, del muralismo de mujeres. Es activista, pintora, poetisa y maestra. Creó 7 murales, 7. Y yo me enteré de Aurora Reyes gracias a Dina Komisarenko, pero yo no sabía nada de Aurora Reyes, y hizo 7 murales. 7 murales, y ella trabajaba, daba clases de pintura en la Secretaría de Educación Pública, donde también dieron los 3 del Trío Fantástico, y dio clases desde el 27 hasta el 64, y sin embargo, el lugar que le dieron no fue claramente nunca el mismo. Y lo terrible del caso es que no consigo, es muy difícil conseguir imágenes en alta para poder mostrarles. Uno las googlea y no hay imágenes en buena calidad, son muy pocas las imágenes que aparecen. Son muy pocas porque murales de ellas quedan pocos, porque como son de artistas que van desconocidas, incluso para los mexicanos, están muy derruidos, están muy venidos abajo, la conservación no es buena. Y lo mismo las fotografías que hacen de estos murales. Y me pasó con obras de Aurora Reyes, con esto que le decía, el mural de El ataque a la maestra rural, que conseguí finalmente la imagen, que quedará para después, pero me pasó con ella, me pasó con obras de María Izquierdo, me pasó con obras de Lola Cueto, con obras de Fanny Rabel, con obras de Fanny Rabel. Fanny Rabel es una artista que es considerada entre los Fridos, discípula de Frida Kahlo. Los Fridos son 4 artistas, 3 varones y finalmente Fanny Rabel. Frida daba clases de pintura en la universidad y tuvo una recaída y se fue a su casa y empezó a dar clases desde su casa, pero eran como 30 alumnos que se les dificultaba llegar, y finalmente de los 30 quedaron 4, a los que se los llama los Fridos, que fueron sus discípulos y alumnos. Bueno, Fanny Rabel hizo unas obras bellísimas, se llama Sobrevivencia de un pueblo por su espíritu, del 57, que son 125 metros cuadrados, espectacular, donde habla de todas estas civilizaciones que desde lo espiritual llegan, y es una continuidad cultural maravillosa. Y el detalle de Ronda en el Tiempo, también otra obra hermosa, es un detalle que está en el Museo de Antropología e Historia, y el Museo de Antropología e Historia no subió una foto en alta definición, o que sea suficientemente buena para poder mostrarla. Entonces, ¿qué es lo que seleccionamos como museos, como gestión, al momento de fotografiar? Nosotros también, ¿qué es lo que elegimos para ir a ver, o de qué nos maravillamos cuando vemos estas obras?
le damos el lugar, nos tomamos el tiempo de decir, uy, como dijo Dina, es una mujer, y la buscamos, o es una mujer, debe ser una artista mediocre o una artista de segunda. Mismo nosotros, como historiadores, preferimos a veces contar, hacer relatos sobre artistas más conocidos porque pensamos que entonces vamos a ser más conocidos. En fin, son muchas preguntas que se desprenden de lo mismo y que hay que hacer como una gran autocrítica. Entonces vamos a tratar de reflotar lo que podemos, como podemos. Hoy nos tocó esto del muralismo mexicano. Los espero para la próxima con el modernismo brasileño. Como verán, lo vemos muy por arriba, pero intentamos rescatarlas. Entonces las vuelvo a nombrar por si les interesa buscarlas. Bueno, Frida Kahlo, Lola Cueto, María Izquierdo, Olga Costa y Rosa Rolanda, o Covarrubias. Así que bueno, espero verlos el sábado que viene a las 16 para ellas, las modernistas brasileñas. Y finalmente después llegar a Argentina en la última clase. Muchas gracias por compartir este momento y bueno, espero verlos la siguiente semana. Un abrazo.